Buenas tardes, buenas noches casi y bienvenidos a todos y a todas. Aquí nos hemos reunido las abejitas de Colmena con estos maravillosos autores que han contribuido en hacer nuestra edición de Slayers, el juego que tenemos actualmente en Berkami, con una edición especial como nos gusta a nosotros. Y nos los hemos traído Isa y yo para preguntarles qué han escrito, qué les parece el juego y bueno, un poco de charla de esta que se va a ir de madre y hablaremos de lo que nos apetezca al final. Y por eso lo primero, bueno, Isa, gracias por venir conmigo a hacer la entrevista, que la he liado como siempre, y a toda esta gente maravillosa, gracias por cuadrar horarios y venir después del mareo que os hemos dado, sobre todo yo. Y lo que voy a hacer es, pues, uno a uno os vais presentando, nos contáis quiénes sois brevemente y luego ya entramos en materia, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Damos? Pues voy a seguir el orden de la cámara que tengo yo aquí y la primera que tengo es Isa. Entonces, cuéntanos un poco quién es Isa. Esa Pues esta Isa. Sí. Vale, pues bueno, soy Isa, aunque en redes seguramente me conocéis más por Caótica Eris. Soy hija pródiga del rol porque jugaba en mis tiempos de universidad y 30 años después volví a empezar a jugar poco antes de la pandemia y con la pandemia y el rol online pues ya exploté. Y bueno, al final acabé dirigiendo, que era algo que nunca me había planteado y me considero nada más que, pues eso, un amante de esta afición, que la disfruto muchísimo y cada día más. Pues mira, yo en vez de daros el paso, como seguimos el orden, Rubén, sigue tú y vamos uno tras otro. ¿Qué os parece? Buenas, soy José Rubén Escudero, rubenizador. Lo primero, agradecer que me hayáis sentado con toda esta buena gente para compartir el ratito de charla. Y, y bueno, llevo jugando al rol desde que tengo cabecita y, y me han dado la oportunidad de participar en el proyecto y lo cual estoy súper agradecido, especialmente por la paciencia de Isa. Feli, cariño, vamos para allá. A ver, bueno, yo soy Félix, I am Félix Ríos en redes sociales y nada, yo soy un loco enamorado del rol, lo descubrí tarde en mi vida, pero trato de ponerme al día, he tratado de ponerme al día lo más rápido que puedo. Y nada, súper contento de toda esta gente que está aquí porque soy fan de cada uno de ellos, por las cosas que hacen y por las personas que son, así que ya por eso doy esta noche como un éxito. Sí, es que es un amor este chico. Totalmente. Fran, por favor. Bueno, hola, buenas. Yo soy Fran Núñez. Me conoceréis en Twitter pues, por el nombre homónimo, Fran Núñez Gavira. Eh, puede ser que sea lo más joven de esta mesa, lo siento. Pero bueno, hago cosas en Itch.io, soy el pesado de los juegos indies y me podéis conocer porque doy la turra con muchos jueguitos que voy encontrando por ahí. También muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y sobre todo con tanta gente que admiro tantísimo. Así que bueno, para mí es un placer estar por aquí. Y nos queda Luis último. Bueno, yo creo que lo conocemos todos, pero que se presente él. Muy buenas noches. Primero daros las gracias por haberme invitado a esta charla con tan magnánimes personas, algunos que admiro y otros que aún no conozco y acabaré admirando. Y bueno, yo soy Luis Montejano, he escrito, bueno, como todos y casi todas, pues juego desde pequeñito a rol. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar para algunas editoriales y publicar algunas cosillas. Y aquí estoy, pues un poquito a hablar de Slayers. Bueno, pues ya tenéis a todos presentados, pero nos falta Ainu, que también es autora de uno de los distritos. Así que Ainu, por favor, si eres tan amable. Bueno, yo me presento un poquito, pero hoy es el día para vosotros, ¿eh? Yo vengo aquí como abejita. Bueno, soy Ainhoa Segura, aunque Ainu no Oni en redes. Siempre veréis por ahí que doy la lata con la turra de la Ainu. Y nada, bueno, como hemos venido por aquí siguiendo la tónica, juego desde hace muchos años al rol, no desde niña, pero bueno, desde el instituto, un poco después. Y lo típico, pues, apasionada del rol, que al final, pues
consigues dar tu granito de arena, escribir un poquito y me han dado la oportunidad de poder hacer un distrito y hablar de cosas que me gustan como los egipcios. Y lo otro que creo que doy un poco la turra son con los hilos. Los hilos de Ainu siempre están por Twitter dando vueltas, porque soy muy pesada, lo siento. Pues aquí los tenéis a todos y vamos a empezar un poco a hablar de los distritos, vuestra contribución a Slayer. Así que empezamos igual, hacemos el mismo turno de palabras, si os va bien, y que empiece Isa, otra, a hablarnos de su distrito, de qué influencias tuvo a la hora de escribirlo, de que si... Vale, la verdad es que fue bastante divertido. Pues lo primero que pensé fue en calles estrechas, o sea, fue la primera imagen que me vino a la cabeza fueron calles estrechas. Y calles estrechas por las que no cabía algo. Y eso me llevó a pensar en grandes gusanos de seda y en mi hermana cuidando gusanos de seda cuando éramos pequeñas. Mi hermana, que supongo que no me verá, eh, era todo lo contrario a la típica niña que pensarías que le gustaban los bichos y sin embargo tenía fascinación por las moscas y los gusanos de seda. Y a mí me daba muchísimo asco. Ella los Moscas. cogía, los sacaba, los acariciaba, les ponía nombre. O sea, era una cosa, era... Y aquello me hizo ese recuerdo, esa asociación de ideas tan absurda, fue la que me dio la idea del arrabal de los tejedores. Cuando ya la idea del gusano de seda me llevó a la industria de la seda y lo primero lo que yo quería era llevar algo de Canarias, que es mi tierra, como dice Ernesto, como decía Sabato, no es, ¿cómo era? No es tierra mía, pero no es mi tierra, pero es tierra mía, ¿vale? Entonces quería llevar algo de Canarias. Cuando estuve en La Palma, una de las sorpresas que me llevé allí, aparte del paisaje, que es increíble, fue que en el municipio del Paso, que además es precisamente el municipio que peor lo ha pasado con el tema del volcán del año pasado, ahí hay una industria artesanal, una industria tradicional de seda alucinante. Entonces tú podías ver a las mujeres trabajar con los telares cuando fui de visita y era alucinante porque no sé si alguna vez habéis visto un telar grande funcionando, que normalmente funcionan con hilo de algodón o de cáñamo, pero claro, el hilo de seda es súper finito. Entonces lleva una cantidad de trabajo alucinante. Aquello me dejó flipada. Así que toda la inspiración del barrio vino por ahí. Vale, vino o sea, esas fueron, digamos, que las primeras imágenes que luego acabaron degenerando en el barrio que os habéis atrevido a publicar. Vale, pero de ahí venía de ahí vino toda la movida. Dices tú, atrevido a publicar, sí, me parece hiper original lo que has puesto en ese barrio. Muy, muy original, porque además a mí no se me hubiera ocurrido poner gusanos de seda y esa importancia ¿sabes? De la seda, del tejer, de todo eso. Jamás se me hubiera ocurrido, me parece. Y cuando vi la ilustración de Jimber con esos colores, dije, qué maravilla, escapar un poco de lo tradicional. A mí, personalmente me gustó un montón. Claro, era un poco también esa idea o sea, de esos gusanos de seda, un poco, un gusano de seda acaba siendo una mariposa u otra cosa. Vale, entonces pensaba también en esos monstruos adorables que eran los gremlins, pensaba en Gizmo. Entonces, cuando pensaba en los gusanos de seda, pensaba en enormes masas blanditas como una nube, que dan ganas de achucharles, que son como gorditos, que se mueven despacito y tienen grandes ojos negros y brillantes, inocentones, pero que tienen un tamaño considerable, que pueden tener como 2 metros de alto, son muy grandes, ya solo por tamaño pueden ser peligrosos. Entonces pensaba, ostras, esto cuando se convierta en mariposa, ¿en qué clase de bicho se convertirá esto? Y es una de las preguntas que ahí deja el barrio. Y que no hay que Luego ya dejarse hablaremos engañar. de qué desafíos propone el barrio, porque curioso, ¿eh? Sí, claro, no hay que dejarse engañar por esa imagen beatífica de estos gusanos, todo. Ojo, que el barrio es más complicado y ella ya nos contará más
más adelante, pero no os dejéis engañar por esa imagen idílica de gusanos arrastrándose por la calle. Estaba pensando que si queréis, Rubén, lo dejamos para después, porque como lo suyo es una aventura, quizás seguimos por los distritos. ¿Qué os parece, Rubén? ¿Lo ves bien así? Sí. Pues Félix, si no te importa continuar con tu distrito, por favor. Claro, a ver, mi distrito se llama Bosque de Huesos y se me ocurrió porque estaba pensando en un videojuego que a mí me marcó mucho por muchas razones. Es un juego que se llama Shadow of the Colossus, un videojuego que se llama Shadow of the Colossus, que aparte aparece también en una de mis películas favoritas que se llama Reign Over Me con Adam Sandler, una película maravillosa post tragedia del 9/11 y que es un juego sobre criaturas más grandes que la imaginación, titanes, leviatanes, y el protagonista que es un aventurero pequeñito que las escala y tal. Entonces se me ocurrió, pensando en un distrito que fuera poblado por estos seres, pero que ya esos seres no estuvieran vivos. Entonces se me ocurrió ese cementerio, una gran batalla de estos seres míticos, gigantescos, gargantuescos, y que no supiéramos qué pasó allí, sino que solo quedan sus huesos, sus armas, sus despojos, y que la gente que habita ese distrito, lejos de recogerlo por la tarea que suponía, lo habían asumido como parte del paisaje y que lo habitaban. Entonces me imaginaba una ciudad donde todas las estructuras, el coliseo, el teatro, las iglesias fueran huesos de estos gigantes. Y así nace un poco la idea de este bosque de huesos y como el hecho inexplicable de dónde vienen estas criaturas que diera origen a una religión bastante tiránica, ¿no? Que mantiene el orden pero al costo de las libertades y que como todo régimen opresivo da luz a las rebeliones más interesantes y sangrientas. Y en este entorno me imaginé ese distrito, ¿no? Una rebelión en curso contra la iglesia, muchos personajes que sacan provecho del status quo, otros que juegan un doble papel y en medio de todo eso monstruos siendo utilizados para cualquiera de los dos, de las dos o más facciones y nuestros cazadores allí que se vieran involucrados en este caos. Y así un poco nace Bosque de Huesos con esa idea. Fran, ¿te importa continuar? ¿Nos explicas un Pues poco? sí, yo siguiendo bastante la estela de Isa, también me he ido un poco por el folclore. Justo cuando conocí Slayers a través de Félix, yo estaba como creando varias aventuras para autores independientes, otra para el refugio, sobre cosas del folclore. Y en concreto sobre cosas del folclore de Sevilla, que es mi ciudad. Y claro, era como, otra vez voy a hacer algo de mi ciudad y dije, no, vete a una ciudad que te guste y que te representen sus valores. Y me fui a Cádiz, que es la base de mi ciudad. De hecho, en la imagen del distrito, cuando yo lo vi, tiene la iglesia de la Milagrosa de Cádiz, tal como es la iglesia de la Milagrosa. Entonces yo flipé un poco. Y básicamente mi distrito quise que fuera algo distinto, porque siempre los distritos del Layer, aunque están recubiertos de seres, hay por ejemplo como el de Félix Huesos, hay grandes estructuras, yo quería que fuera realmente como si fuera una ciudad, ¿no? Como si estuviéramos en la época mozárabe y estuviéramos en Cádiz. Y de repente hay unos tinglados, un montón de telares, sábanas colgadas por todos lados. Y en medio de todo eso, muchísimos cazadores, pero cada uno de ellos no es quien dice ser, sino que utilizan máscaras. Entonces a mí me gustaba ese juego de máscaras de decir, estamos en Cádiz, son los carnavales, no sé quién es nadie. Incluso si hubiera monstruos humanoides, se podrían camuflar entre todos estos cazadores. Entonces la pregunta a la que yo contestaba con este distrito es, ¿quién es quién? Si aquí hay un monstruo, tiene que ser lo suficientemente bueno para ocultarse de cientos y cientos de personas y de cazadores a la vista. Y pues me basé en Cádiz y que a mí me encantan los carnavales,
pues hay miles de referencias en todos lados a comparsas, chirigotas, calles de Cádiz, Puerta Tierra, la iglesia, y así dejaba pues muchísimos detalles. Y bueno, básicamente era Cádiz, un rinconcito de mi corazón al que le debía un homenaje, y ahí está en Slayer, que yo creo que me ha quedado bastante bien. Qué bonito. Pues sí, te ha quedado muy bien. Lo que ¿te importa? ¿Nos puedes aclarar exactamente cómo pronunciar el título de tu Vale, distrito? Porque yo lo llamo Nun, aunque realmente el nombre es No One, me parecía como Nun, como muy visual decirlo. que en alguna entrevista yo me quedé con, espera, yo lo he leído y no sé cuál es la intención del autor a la hora de pronunciarlo, así que misterio resuelto. Yo estaba pensando lo Gracias. mismo. Isa ha sido más rápida que yo, así me gusta. Pido perdón. No, al revés, pero en las cosas llamarlas bien, porque jova, evidentemente cuando se crea un nombre, si se puede decir bien, mejor Sí. para todos. Bueno, pues ahora que Luis nos cuente un poco de su distrito, que es la primera meta que tenemos en el Berkami, que ya se ha alcanzado hasta ahora mismo, así que genial. Fantástico. Nada, me ha gustado mucho lo que los distritos, el de Félix ya había hecho trampa y me lo había leído, pero muy bien los otros. Y nada, yo reconozco que he hecho un poco de trampa porque cuando me lo propusisteis, pues fui a mi semillero donde yo tengo pues mis semillas de proyectos que voy desarrollando, de ideas. Y tenía esta por allí, es una idea que le tenía mucho cariño porque quería hacer un OSR con esta ambientación y era ideal para esto. Así que cogí esta idea. Si me remonto a cuando empecé a desarrollar esta idea, pues yo creo que jugando al videojuego de Armelo, no sé si lo conocéis, es un videojuego que, bueno, para los que no lo conocéis, es un videojuego en el que tienes que proteger, bueno, el rey del bosque se está corrompiendo, es un león, y tienes que mover tus animales y demás. Y era muy bonito y muy luminoso, pero quería jugar algo más oscuro, ¿no? Supongo que eso se fue desarrollando un poquito hacia el lunar punk, ¿no? Esta corriente como de hongos luminiscentes, de cosas así en un mundo en penumbra, ¿no? Me interesa mucho que sea un mundo en penumbra y supongo que ahí pues Hollow Knight, Sombra y Hueso y una obra que me gusta mucho que es El Reino de la Noche de William Hodgson, ¿no? Y bueno, pues fui cocinando un poquito eso a fuego lento para que quedara muy, muy oscuro. Y bueno, nos ha quedado un barrio, nunca mejor dicho, sumido en las sombras, donde esa sombra tiene vida propia y encarna las pesadillas de los que allí están, ¿no? De forma que nos podemos encontrar todo tipo de criaturas. Eso está abierto y también es un lugar donde hubo una guerra entre un imperio que iba a crecer y los espíritus de la naturaleza que había allí, ¿no? Entonces podemos encontrar un barrio que no está en la ciudad, que está abajo y está pues en las profundidades y allí pues está lleno de ruinas, de esos espíritus de la naturaleza. Hay interpretación libre de cómo eran esos humanos de ese imperio obsidiana y toda esa penumbra que puede construir un elenco terrible y horroroso de criaturas que cazar, ¿no? Y bueno, con ese oso filosófico, ¿no? de esa guerra contra la naturaleza por parte del hombre y demás, que bueno, están entre líneas, pero que es interesante. Y nada, pues la pregunta a la que respondería a este escenario es ¿cuál es tu peor pesadilla? ¿O qué ha ocurrido aquí? Pues ese sería Baresh, que es mi distrito para The Slayers. Y ahora sí, Rubén, sí. Si nos cuentas un poco tu aventura, hasta donde tú quieras contar y sin hacer muchos spoilers para la gente, para los jugadores. Bueno, Excepto quizás que la Ainu queremos jugar. que quiera contar el suyo y luego pues ya. Yo os hablo brevemente, no os preocupéis. Yo ni me acordaba que tenía distrito. Vale, yo no voy a mentir a nadie cuando digo que siempre me traigo el antiguo Egipto a cosas que me apasionan y yo quería algo que sonara egipcio. Y por eso creé El Arafa, también conocida como la Ciudad de los Muertos. Pero le quise dar un toque diferente y me acordé de algo que tenía en la recámara. A mí me pasa un poco como ha dicho Luis, un semillero no, mi parte de guardo noticias o cosas que me gustan. Y hay un barrio en el Cairo, que es la Ciudad de los Muertos, donde la gente vive en las tumbas de los antepasados. Y duermen dentro, pinchan la luz para tener luz allí. Bueno,
Me pareció, por un lado, terrible, por otro lado, fascinante, porque dije, estáis viviendo, no es que digas vivo en una zona, no, vivo en las tumbas de hace 500 años, 800, de gente pues, noble, gente más de a pie, pero bueno, y me gustó, digamos, esa mezcla de cosas. Y luego, bueno, recuerdo un poco ese concepto que Magic tenía en su momento de Amonhead, de vivos viviendo con los muertos, y dije, bueno, voy a hacer un barrio donde los muertos vivan con los vivos y trabajen, tengan los trabajos mundanos, ¿no? Entonces ves a las momias que están en el barrio y es algo que está en un equilibrio perfecto. Pero claro, para eso necesitamos que los rituales se cumplan de momificación, de ofrendas y demás. Y ahí entra, digamos, los dedos de Anubis que se encargan de que todo funcione bien. Pero ¿qué pasa cuando esos muertos algo corrompe su alma, su lo que sea, ¿no? Su karma, y se empiezan a levantar? Y digamos que los cazadores lo que tienen que evitar es que estos muertos dejen de hacer sus funciones y quieran vengarse o que se vuelvan en espíritus vengativos. Y juego un poquito con todo eso. Y luego dije, bueno, hasta ahí es lo típico, ¿no? Un par de facciones, unos cazadores, pero decidí dar el toque con los olvidados, porque yo siempre pienso con estas cosas. ¿Qué ocurre cuando tú vives entre los muertos, pero no recuerdas de dónde viene tu civilización? Y ahí entran los olvidados, que es la gente que algo sabe que había antes ahí. Y dejo un poquillo ahí ese misterio. Y básicamente es eso, es el equilibrio entre la vida y la muerte. Y yo ya doy el paso ya a Rubén, que Isa estaba Bueno, silenciada. lo primero es pedir perdón de antemano por ser un poquito críptico, porque no quiero dar el contenido de la aventura, sobre todo porque creo que es una aventura que se disfruta desde la sorpresa de no saber lo que te espera, que digamos que te golpea y según avanzas la historia, intentar reconstruir o construir una trama, en ese punto está, es la gracia en sí del módulo. El módulo está basado en un distrito que se llama Cainhearth. El título original iba a ser La maldición que cayó sobre Cainhearth, pero acabó tornándose el tomo de la ruina. Y es un distrito de corte victoriano, donde está plagado de órdenes y sociedades secretas, entre que los cazadores no dejan de ser una de esas sociedades secretas, porque todo está politizado de esa forma, y donde tienen al sentirse más avanzados quizás que muchos de los distritos que le rodean, tienen como, se ven a ellos mismos como una especie de faro salvador, donde la ciencia y lo arcano se juntan para dar una solución a todo lo que está sucediendo, desde luego desde una gran prepotencia que durante la aventura va a ser fuertemente castigada. La aventura tiene múltiples inspiraciones, quizás estéticamente la más directa es Bloodborne, un juego que de PlayStation 4, de género RPG, hack and slash y demás, donde se ve un grupo de cazadores cazando monstruos, pero la inspiración quizás sea la primera que te va a venir a la mente mientras que juegas y ves la descripción de cómo te mueves por el distrito, pero hay más a lo mejor de la obra de Chambers, del Rey de Amarillo, o incluso de la obra del mangaka Junji Ito, en ese toque de body horror que impregna toda la aventura. Y esa es una aventura, no quiero decir que sea, bueno, sí, es desagradable, qué demonios. Es algo desagradable. Y creo que la gente le va a encontrar ese punto y se lo va a pasar francamente bien. Nos estamos comunicando por el Ay, pinganillo. que yo creo que hemos dado pinceladas para que conozcamos todo lo que va a venir en la edición de Slayers, pero claro, a mí me entra una duda, ¿vale? Todos tenemos un distrito, una idea y demás. Pero aquí, ¿cómo decirlo? Voy a preguntarlo bien. ¿Qué gente hay por el distrito y qué situaciones podemos encontrar en ese distrito que nos puedan suponer un desafío? Porque claro, yo por ejemplo, el caso de Isa, que me ha gustado con lo de los gusanos. Me lo has explicado genial, los gusanos, las mariposas. Vale, pero aparte, ¿qué gente hay y qué desafíos me puedo encontrar? ¿Cómo lo has pensado tú cuando lo has creado? Y digo Isa porque vamos a seguir el orden, ¿no? Si os parece bien. Vale, pero vamos, cedo mi puesto a quien quiera, ¿eh? A ver, la idea era de un distrito con dos caras.
un distrito que tuviera una cara muy amable, muy normal, que pareciera en el que hay mucho comercio, mucho trato, mucho negocio, todo girando alrededor del tema de la seda. Entonces están por un lado los criadores, los Yorkatoris, que son los que tienen el secreto de la crianza de esos gusanos y forman un gremio súper cerrado, mucho más cerrado y peligroso de lo que a lo mejor durante el día puede parecer. Quería eso, esa especie de contraste de luz y oscuridad, de el gusano amable y ese otro ser que nadie sabe. En el barrio, por ejemplo, nadie sabe en qué se convierten los gusanos, ni nadie se atreve a preguntarlo abiertamente. Entonces hay rumores, hay cosas que se cuentan, pero nadie tiene una certeza, solo los Yorkatoris, que son los que los crían, ¿vale? Entonces tenemos por un lado a este gremio que ejerce un cierto poder en el barrio, pero claro, ellos al final venden la seda, entonces venden la seda a los telares, tenemos comerciantes que son los que venden esas telas ya hechas, tenemos también, por ejemplo, la tienda de agujas de Madame Resna. Madame Resna lo que hace es, claro, para poder trabajar la seda y poder bordar la seda, se necesitan unas agujas especiales. Las hay de diferentes tamaños, con distintas formas y demás. Pues esta especie de mercería o de tienda también tiene su doble fondo. Prácticamente cada cosa que hay en el barrio parece, no es que sea la tapadera de algo, es que realmente ese es el negocio, pero digamos que se ha expandido de alguna extraña manera, porque claro, quien trabaja agujas, quien trabaja aceros afilados, puede trabajar también determinadas armas, puntas de flecha, dagas, etcétera, aunque a lo mejor no lo comercialice tan abiertamente como serían pues, las agujas para los telares, ¿vale? Y Madame Resna pasa lo mismo que con los gusanos, tiene una apariencia. O sea, el juego todo el rato es esa especie de apariencia de ingenuidad, de dulzura, de normalidad, incluso hasta un cierto exotismo, en contraste con lo que realmente hay debajo del barrio, que hay unas estructuras de poder potentes, pero al final todos dependen de todos guardan secretos y en el fondo cada uno tiene su propia agenda. A mí has dicho lo de en qué se transforman los gusanos y a mí me ha dado mal rollo, ¿eh? No sé si quiero saberlo. A mí me ha parecido raro que no hayas escrito más cosas con flechas, arcos y... Esto sí es raro. Estuve tentada, pero claro, es que tenía que centrarme porque si no, si no puedo En otra generar. ocasión, Eso para seguro. otra. Con arcos y flechas, eso para otra. Ahí está. Félix, un poco cuéntanos. ¿Qué puedo contar? En este distrito hay muchas cosas pasando, muy, ¿cómo llamarlos? Hay mucho jugo, hay mucho chisme, ¿no? Por ejemplo, hay un objeto sagrado que se rumora que da poderes mágicos a los gobernantes, que son los excelsos padres, la iglesia de la primera médula. Hay rumores, por ejemplo, de que uno de los monstruos que siembra el terror en el distrito en realidad es el hijo bastardo de uno de los sacerdotes que fue maldito por su madre. Hay un capitán de la guardia que está secretamente enamorado de uno de los bailarines del cabaret del distrito que se llama, que por supuesto se llama, el nombre que tiene es, hostia, a ver, el Pelvis No, Cabaret, sí, ya se me había eso, olvidado. Pelvis. El Pelvis Cabaret, que estuve muy tentado de poner, Isa lo sabe, de poner un personaje que se llamaba Pelvis Presley, pero al final era demasiado. No, Eh, Elvis Pelvis. ¿No era así? Era Elvis no, Pelvis. era Algo así. Pelvis Presley, Pelvis pero no. Presley, eso. Eso se lo dejo a los masters que lo quieran colar por ahí. Pero
pero la idea es que en esa represión religiosa hay mucho, la gente suele arrojarse a los placeres en lugares secretos. Está el Coliseo para que la gente drene. Entonces, me gustaba esa idea de que esa aparente normalidad y rectitud de esta sociedad daba lugar a cosas muy extrañas, muy retorcidas, muy pervertidas y que eso diera oportunidad para crear distintos ganchos, todos relacionados con los monstruos, con la monstruosidad, pero desde ese punto de vista de los personajes en los lugares de la ciudad. Y un poco la idea es esa, ¿no? Quería poner a los jugadores también un poco enfrentados a esas facciones, es decir, ellos vienen los jugadores de Slayer suelen ser cazadores de monstruos que se les paga pero como sabemos los jugadores siempre tienden a tomar sus propias decisiones en base a qué acciones toman y del lado de quién se ponen o si se ven involucrados en ciertos dilemas sociales y me pareció que plantear esa posibilidad podría dar quizás algunas sesiones divertidas, ¿no? en este distrito. Yo me sigo quedando con los nombres, que me parecen maravillosos. Sí, hay muchos, ¿cómo se llama? Juegos de palabras con el tema de los huesos. Sí, creo que hasta un poco puede llegar a ser un poco ridículo, pero se intentó que fuera divertido. Hombre, no va a ser todo cosas oscuras y dramas, está bien que haya de todo. Claro, sí, además que Slayers tiene, yo creo que ese toque, eh, tanto por sus ilustraciones como tal, nos permite un poco jugar con eso, ¿no? Con algo ligero dentro de todo lo que implica los monstruos y la acción y el peligro. Así que creo que calza bien con el juego. Que yo estaba pensando, estos días lo estuve pensando, que a ver, cada persona es un mundo y nos gustan unas cosas, pero habiendo hecho unos cuantos distritos, ¿no? Que son 5 distritos más la aventura, cada uno hemos hecho una cosa completamente diferente. Y eso yo creo que es parte de la gracia del juego, que no es me ciño a jugar esto en específico, que es la propuesta básica. Yo creo que puedes hacer un distrito, una aventura casi de lo que quieras. Sí, es que esa ciudad infinita es como un multiverso, es decir, cada distrito es a su vez una ambientación y un setting, que creo que es una de las cosas chulas que propone el juego y que puedes dar rienda suelta, puedes tener un distrito que sea un homenaje a, qué sé yo, a Barovia y tener a tu propio Conde Strahd y que puedes hacer lo que quieras y eso mola mucho de Slayers. Sí, está genial porque puedes hacerte algo horror cósmico o algo más que sea un mata-mata de cazadores matando, a ver, yo qué sé, dónde llegan. No sé, me mola porque puedes hacer el distrito que quieras. La verdad es que sí. Bueno, voy a dejar de hablar yo porque me pierdo y voy a ceder la palabra a Fran para que nos hable también un poquito él de las oportunidades de su distrito, que nos ofrece. Muy bien. Mi distrito tiene mucho que ver, aparte con estos carnavales, también hay algo específicamente específico que he querido meter en el distrito porque me flipa, y es literalmente Dientes Rojos de Jesús Cañadas. Ese libro me parece una brutalidad. Entonces, y de eso va, ¿no? Porque los que hayan leído el libro, esa zona de fumadores, que en este distrito se puede encontrar de manera real, hay máscaras de piel, ¿no? De otras personas y juego un poco con eso, con la oscuridad detrás de la máscara, con quién realmente somos. Y he intentado jugar con un par de cosas. La primera es Bohemia, que es uno de los distritos del barrio, que está basada en la época de Bohemia de Nueva York, ¿no? Había mucha muerte por enfermedades venéreas, mucha oscuridad, mucha pobreza. La gente se agrupaba en mini grupitos para sobrevivir en las calles. Y básicamente existe en Bohemia, que es una zona interior que está recubierta de luz azul y es el lugar básicamente donde encontrar aquello que buscas, da igual la consecuencia. Dentro de este distrito están los cobardes, que también es una comparsa de los carnavales de Cádiz, y son gente que te va a encontrar, porque todo el mundo sabe cuando alguien anda buscando algo en concreto. Ese andar, ese mirar alrededor, ellos conocen a este tipo de personas y siempre te van a ofrecer un trato. Todo el mundo tiene un precio. Y si entras en este distrito, seguramente lo quieras pagar. En contraparte a eso, tenemos la iglesia de la Milagrosa, que es una iglesia y es el único lugar del distrito en el que tienes que entrar quitándote esa máscara. Está prohibido. Y si te pillan
con una máscara dentro, te van a exiliar a Puerta Tierra, que es básicamente un puente de ruido que antes conectaba con otro distrito, que está roto y nadie sabe por qué. Pues si te pillan entrando en este lugar con una máscara, te van a dejar ahí, porque seguramente hayas visto algo que no debas haber visto. Entonces jugamos con este misterio de una iglesia en mitad del distrito donde no puedes entrar con una máscara, ¿qué habrá dentro? ¿Por qué no puedo llevar una máscara? ¿Qué está ocurriendo? Y también un poco con esos sinonimias a Dios, ¿no? Por último, sí que hay algunas cosas un poco más basadas en dientes rojos, literalmente. Hay un grupo que se llama Dientes Rojos y es la línea entre el bien y el mal. Ellos marcan lo que puedes y lo que no puedes hacer. Si tú vas a cazar un monstruo y hay un diente rojo en tu camino, yo tendría cuidado. Si vas a obtener información y hay un diente rojo en tu camino, yo no me acercaría, pero es tu decisión si quieres seguir ese camino. Y a todo este peligro, porque el distrito, a mi punto de vista, es bastante peligroso, se le suma nadie, que es este no one, ¿no? De Nun del distrito, que es esa cosa más competitiva que ninguna otra. Este tipo colecciona máscaras de piel de otros Slayers y solo acepta encargos si están participando otros Slayers. Así que, cuando hay más competencia, este tipo sale a cazar. Primero te cazará a ti, se quedará con tu piel y después cazará al monstruo y se quedará con su piel. Y así se hace un entorno muy depredativo en el que tienes que tener cuidado literalmente en cada paso que das. Porque si no te caza uno, te caza otro, y si no, tienes que cazar tú a alguien para obtener algo. Y como he dicho al principio, literalmente puedes encontrar la zona de fumadores. Y el que se haya leído Dientes Rojos, que deje volar la imaginación porque es peligroso. A mí el coleccionista de la piel de los otros me ha fascinado. Me parece que te puede meter, todo te mete presión, pero eso cuidadito, ¿eh? Que sales a cazar y tienes la presión de a lo mejor mi cara acaba en la colección de otra persona. Yo creo que fue hablándolo con Félix que me surgió la pregunta de ¿y si entro en el distrito y hay un tipo con la cara de mi compañero? Es Sí, como, cuidado. ese no es mi compañero. ¿Qué ha pasado con mi compañero? Es Entonces una ya desde ahí... paranoia, un tipo de paranoia especial Sí, sí. que ya tiene. Eso está guay. Está guay, está guay. Sí, eso la verdad que me ha gustado porque creo que puede dar mucho juego. Porque una es terrorífico y dos por eso, por confundir, porque claro, a lo mejor has visto esa cara antes, pero no puede ser, esa persona ya no está viva y le ves la cara a otra persona, no sé. Sí, Me ha dejado bastante además, inquieta. yo imagino el distrito como inquietante, peligroso e inquietante, en el que también la gente exhibirá los trofeos que hayan cazado de otros monstruos y los llevarán y serán máscaras también con esos monstruos. Es como unos carnavales, pero todo mal. Todo lo que hay es mal. Sí, señor. Bueno, ahora le doy el paso Pediros aquí. disculpas, perdón, que No, tú encárgate de los niños lo primero, que es la hora de ir a dormir y quieren besitos de mami normal. Tú eso no te preocupes. Están ahora aquí, Ha quedado muy bonita el momento en que te ha dado el abrazo. Nada, continuad, lo siento. No te preocupes. Iba a hablar Luis ahora. Pues le pasamos a Luis que nos cuente un poquito. Muy bien, suena muy chulo todo lo que comentáis. Pues nada, yo comentaros que os he dicho que Baresh era subterráneo, pero quiero explicar en dos líneas el trasfondo porque me parece chulo, ¿no? En la superficie de la ciudad hubo una guerra entre ese imperio obsidiano de humanos y los espíritus de la naturaleza que invocaron a Madre Tierra. Madre Tierra no quería problemas y sacó dos grandes baobabs de las profundidades y cogió el barrio y lo hundió, ¿vale? Y luego cubrió todo eso con un follaje. Entonces, para que os situéis un poco, ¿no? Lo que queda abajo del todo son las ruinas de esa guerra entre el imperio obsidiana y los Tar, que son estos espíritus de la naturaleza, ¿no? Y claro, no está todo en ruinas. ¿Quién vive aquí? Pues mirad, hay una ciudad que está en esa caída de 100 metros, que es una ciudad como una especie de telaraña con maderas, con poleas y demás, donde viven personas que han desarrollado alas, ¿vale?
¿Y qué podemos encontrar pues tanto en esa ciudad que es un gran mercado como en las ruinas? Pues mira, por ejemplo, en las ruinas encontramos el barrio de los templos, ¿vale? Que todos habéis hablado de religión, me parece súper interesante. Aquí pues están los mortales que rezan a el único, ahí lo dejo, y los tar que rezan a sus dioses primigenios, ¿vale? Luego está el bosque espinado, que es como una especie, es el pozo donde se supone que brotó esa penumbra, esa oscuridad viviente que engendra esas pesadillas. Y luego, pues claro, pues tenemos los tar con sus madrigueras, porque tienen esa ventaja, ¿no?, respecto a los humanos, que son escurridizos y pueden construir madrigueras. Y luego tenemos este mercado que se llama del aire y la tierra, donde las personas pueden comprar las frutas de luz. Porque claro, si te quedas a oscuras, esas criaturas nacerán de tus pesadillas y te matarán. La única forma de sobrevivir en Baresh es con las frutas de luz, lo que me lleva a un mercado de frutas de luz que controla el gremio, porque es un manjar exquisito que en la ciudad gusta mucho, pero aquí es el elemento que nos ayuda a sobrevivir. También otra facción es el Imperio Obsidiana, al que los jugadores se pueden unir si creen en esa humanidad. Y luego están los preservadores, que son el Imperio Tar, que son los que, bueno, pues mancillaron su paraje natural y están en guerra contra el Imperio Obsidiana. ¿Qué podemos vivir aquí? Pues mirad, por ejemplo, una historia de amor entre un Tar y alguien del Imperio Obsidiana, la caza de una criatura muy extraña que nos propone el Imperio Obsidiana, o una bestia espejo, alguien que ha tomado la identidad de otro, o podemos ayudar a un ingeniero a construir un autómata de madera para ayudarnos a cazar. Más o menos estas son un poco las oportunidades y el tipo de aventuras que proponen, que tienen ese rollo Weir, steampunk, con ese rollete un poquito de oscuridad. Pues esto es un poco lo que nos podemos encontrar en Baresh. Isa, está silenciada. Como están aquí los niños, no creo que se escuche mucho. No te- Que hablaba que me gusta mucho porque cada distrito tiene como algunas cosas que son muy distintivas y son conceptos que son muy bonitos. Bueno, a mí me parecieron muy bellas. Lo que decía, Fran tiene el concepto del fuego azul, están las frutas de luz, los gusanos que tiene Isabelita en su distrito, y son conceptos que son muy bonitos. O sea, son cosas como que le dan un punto maravilloso. O sea, que son ideas muy, muy buenas. Bueno, me enrollo. Continuamos. Ainu o Rubén, quien quiera. Si queréis voy yo rápido y luego que Rubén ya hable de la aventura. Yo simplemente ya os dije que mi distrito es aquel en el que los vivos y los muertos caminan y digamos que son compañeros, pero evidentemente no todo solo es lo que reluce, porque evidentemente vienen las facciones. La religión es importantísima, estamos hablando mucho de religión hoy, pero claro, un sitio donde los muertos hay que preservarlos y honrarlos, pues está presente en todo. Y de hecho, la zona más importante del distrito es el Templo de los Dioses Muertos, ¿no?, que es donde se hacen todos los rituales, viven los altos sacerdotes y demás. Pero luego le quise meter, bueno, aparte del taller de momificación, porque es lógico, es llevado por los dedos de Anubis, que son, digamos, los que mueven todo. Sin momificación, los difuntos no se van a quedar en la tierra, está claro. Pero luego quise poner también un taller de constructos, porque para ayudar a todo esto y para defender el barrio hay una serie de constructos creados con huesos, con joyas, con todo tipo de ornamentos. Y digamos, esto es todo un equilibrio. Pero aquí viene, evidentemente, los hijos de Heka, que son de liarla mucho, que quieren acabar con esto porque quieren extraer a los difuntos la magia antigua que poseen. Y la utilizan, digamos, para sus rituales, para sus maldades. Pero claro, aquí el problema si eres un cazador es el siguiente. A veces hay gente que te va a ayudar a cambio de magia antigua. Tienes un cronista, por ejemplo, o tienes un guía que van a querer cobrar con magia antigua. ¿Y qué vas a hacer? ¿Destruir el legado de unos difuntos por cazar a los que están haciendo eso? Entonces la tesitura es complicada, porque son tus ancestros, teóricamente los tienes que venerar, ¿no? Y luego, por otro lado, ya es nombre que están los olvidados, esos que algo recuerdan de lo que venía antes y que quieren recordar el pasado, de cómo los primeros gobernantes de aquí sometieron a esta gente y a estos difuntos, y destapar. Pues puede haber una reliquia que nos diga que los gobernantes no son lo que quieren ser. Y una de las semillas que he propuesto es una fiesta importante que los hijos de Heka pueden aprovechar para hacer maldades.
Entonces, bueno, hay un poco, digamos, aunque parece que haya dos bandos claros, tiene un poco esos tonos grises porque tienes que decidir qué ayudar y cómo ayudar. Entonces, un poco a decisión de los cazadores. Y a Rubén te dejo para ti que nos cuentes. Bueno, no sé qué puedo contar mucho. Quizás hablando un poco del proceso entre bastidores de la aventura, pueda referirme a contaros algo que os podéis encontrar en ella sin contarlo directamente. Hay interacciones sociales en la aventura. De hecho, creo que casi hay muchas escenas de muchos apartados con combates y combates con unas mecánicas particulares, pero creo sinceramente que se pueden pasar muchos eventos de la aventura siendo social y especialmente ciertos encuentros con otros cazadores, como me gusta especialmente el cazador Doctore o el juguetero. Creo que son encuentros muy, muy chulos que vais a encontrar en la aventura, en los que se pueden saldar de muchas formas, una forma muy peligrosa o una forma sumamente satisfactoria, o por lo menos en el momento en el que estéis jugando ese encuentro, porque igual después no va a ser así, pero eso lo veréis cuando juguéis. Es una aventura que está llena de mucho simbolismo, porque en los estadios iniciales, por ejemplo, se interactúa con una familia de alguna forma. El grupo de cazadores puede interactuar con una familia, incluso salvarle la vida o condenársela. Y luego más adelante hay un enemigo que es una clara referencia a esa familia. De alguna forma, los cazadores han creado a ese enemigo o lo han dejado crecer por sus acciones previas, que se llaman los amantes. La criatura que se llaman los amantes, creo que está bastante chulo ese combate. Y digamos, concluir un poquito sobre el tomo de la ruina, se basa en que las ideas son peligrosas, las ideas negativas, la maldad se transmite, y aunque acabes con la cabeza de la serpiente, a veces esa maldad sobrevive generación tras generación a través de ideologías peligrosas, y eso es un poco lo que quiero decir con el tomo de la ruina. No sé si lo he conseguido, pero esa idea está latente en muchas de las escenas de la aventura, y especialmente en la parte final, donde te das cuenta que sí, que todo hay una especie de ideología malsana que hay que acabar, hay que erradicar, pero no es tan fácil decirlo como hacerlo. Bueno, pues ahora no nos queda tampoco mucho tiempo de charla, y nos gustaría que nos dierais consejos y claves para dirigir vuestros distritos, o cómo jugaríais vosotros vuestro propio distrito, o qué le podéis decir a quien vaya a usar vuestro distrito, cómo usarlo con sus jugadores, qué se os ocurre que les podéis decir, o cuáles son aquellas cosas, ya no tanto semillas, rumores, sino fíjate, pues por ejemplo, Isa, tu distrito todos son dobles juegos, todos son pues esas cosas que digáis, súper importante tener esto en cuenta, ir por este camino, no sé qué, ¿cómo les ayudaríais? Empezamos como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no te importa, Isabel? Vale. Pues creo que, bueno, he intentado dejarlo bastante abierto para que la mesa también, verás, la imaginación del otro normalmente siempre es mucho peor que la propia. Es decir, lo que desencadenas en la cabeza del otro está hecho a la medida del otro. Entonces, en su cabeza tiene mucha más potencia que cualquier cosa que tú puedas imaginar. Con lo cual, yo recomendaría en un barrio como este, en el que todo parece normal, pero no lo es, aprovechar mucho cualquier toque de color que te proporcionen las jugadoras, cualquier cosa que digan las jugadoras que ven, cualquier cosa que a ellas les parezca súper normal, súper cookie,
súper bonita, cogerla e incorporarla a cualquiera de los rumores o darle completamente la vuelta y vincularla al barrio de alguna manera. ¿Vale? Esa es un poco la idea general del barrio y que como consejo de dirección te puede servir una vez estés ya con las jugadoras en harina. No. Está guay. La idea de decir, búscate esto que sea cookie, te da vuelta. Félix, ¿qué se te ocurre a ti que les puedes decir? Yo lo que recomendaría solo dos cosas. Una es dejar que, salvo los lugares que marca o sugiere el distrito, yo dejaría que los jugadores, desde el punto de vista del director, dejaría que los jugadores nos construyeran cómo es esa ciudad, cómo se imaginan que la gente vive, cómo es la arquitectura, sabiendo que son restos de una batalla, ¿no? Para ver, seguramente será muy sorpresivo, ¿no? Cómo los jugadores se imaginan esta ciudad. Y lo otro es apoyarse mucho en los personajes sugeridos eh, para que los jugadores al interactuar con ellos ya le indiquen al propio director de juego qué quieren hacer los jugadores. Hay varios personajes y varios lugares. Yo diría que las elecciones de los jugadores de a qué lugares visitan, con qué NPCs, con qué PNJ simpatizan más, o con qué causa o qué cosa les causa más curiosidad de la ciudad, centrarse en eso, usar el gancho apropiado y dejar que ellos hagan el resto. No me preocuparía por incluir todos los lugares ni todas las facciones, sino dejar que el interés marque, ¿no? Como en estos juegos donde tienes una linterna y solo ves en un radio donde se mueven los jugadores, les recomendaría hacer algo así, ¿no? De dejar que a donde vayan los jugadores sea donde ponen el foco de todo lo que incluye el distrito, sin preocuparse porque lo recorran todo. Que parece muy obvio, ¿no? Te estoy repitiendo algo que en toda aventura es súper obvio, pero bueno, nada, es lo que se me ocurre. Fran, Pues ¿y qué nos pasamos a explicarías? Fran, ¿no? Sí, yo empezaría con una frase para aconsejar de Dante Alighieri que es, quien sabe de dolor todo lo sabe. Entonces, a partir de ahí, putea al jugador. Todo lo que puedas. Este distrito no se juega, te pasa por encima, porque literalmente es el filo de una navaja. Entonces, coloca la catedral como misterio y que ellos se pierdan. Y que el distrito intente pasarles todo el rato por encima hasta que se hagan al distrito, aprendan cómo sortear esos problemas y no dejen que les pase por encima, porque al final todo el distrito es una prueba continua. También aconsejaría poner la banda sonora de la primera temporada de True Detective, concretamente, y llevarlo siempre a lo esperpéntico, a lo macabro, a lo ritualista, a lo oscuro, a que no se pierdan en un callejón. Se pierden en un callejón, pero aparecen tres personas con cabezas de jabalíes que les miran y desaparecen. Y por detrás aparece otra persona, y un ruido de fondo, y suena la música, y que sea todo como un teatro, pero muy macabro. Al hilo de lo que has dicho, Fran, porque me encanta, yo sé que a Isabel también le encanta. La música a mí es una cosa que me mueve, ya os lo he dicho antes, que me he cargado todos los altavoces que tengo en casa. Así que voy a aprovechar lo que has dicho y voy a volver para atrás y voy a darle la oportunidad a Isa y a Félix de que nos digan qué banda sonora, qué música les iría bien a su distrito. Es una pregunta que me acabo de sacarle de manga, pero es que me encanta. Así que, y seguro que los demás también. Así que, Isa, ¿qué música le iría a tu distrito? Vale, ¿qué música le iría a mi distrito? Pues te la contesto al final, deja que le dé una pensada. Deja que le dé una Félix, pensada. Félix, ¿tú la tienes o pasamos a Luis que nos cuente? Y Sí, Luis, tú sí, nos cuentas la música también. sí, yo creo que me está gustando mucho la música de la serie Shadow and Bone. Además que me gusta mucho ese entorno de ciudades abarrotadas, un poco gente que vive en medio de guerra, no sé, es una mezcla del soundtrack de Shadow and Bone y creo que Carnival Row le iría bastante bien.
cualquiera de esas dos bandas sonoras le iría al dedillo. Perdona, Luis, que te hemos cortado así que te tocaba, pero es que me gustaba tanto lo de la música, digo, si no lo pregunto me olvidaré. Y es una cosa que yo sé que compartimos algunos aquí, que es rol y música tienen que ir juntos. Fantástico, me parece un añadido excelente. Y nada, Baresh es un distrito tranquilo si sobrevivís al aplastante de Fran. Entonces, me ha encantado o sea, directo y como tiene que ser, sí que sí. Y si queréis algo más de exploración, Baresh, porque Baresh yo lo que les recomiendo a los jugadores es que indaguen, porque ¿quién son los buenos en esta guerra? ¿El imperio humano, Obsidiana, que se cargó ese distrito para ampliar la ciudad en la que todos jugamos, o los Tar, los espíritus ancestrales que estaban allí? Y todo eso lo tienen que descubrir pues buscando en ruinas, en el mercado ese que hay en los cielos y demás, mientras consiguen frutas de luz para no tener que luchar contra sus pesadillas que engendra la penumbra, ¿no? Entonces, es un poquito, he metido ahí la investigación y lo que les recomiendo es eso, ¿no? Que antes de posicionarse se hagan las preguntas de dónde viene esta guerra ancestral y por qué nació esa penumbra y por qué encarna nuestras peores pesadillas, ¿no? Mezclando un poquito esto de investigación, misterio, un poquito de fantasía weird y, como no, acción, porque la va a haber. Tengo muy clara la banda sonora, o sea, de hecho es que, o sea, el disco es Baresh y es Goetia de Peter Gundry, que creo que lo conoceréis seguro, porque ya lo he visto en alguna obra rolera y es magistral para mí. Y yo creo que ese disco le da el puntillo este de que quiero conseguir. Pues ese sería mi consejo, explorad y a ver quién es el bueno y quién es el malo. Pues eso sería Baresh. Ya tengo la musiquita. Venga. Casi cualquiera de la banda sonora de Solo los amantes sobreviven. Only Ay, no la he Lovers Left visto. Alive. No la he visto todavía. Es un debe en mi Pecado. cuenta. De mis películas favoritas. Es maravillosa, ¿vale? Pues os diría que eso, que la pista principal de la película, que tiene variaciones a lo largo del disco, me quedaría con esa para el barrio. Genial. Maravillosa. Ay, no, tú también. Música y venga, ¿qué recomendación para tu distrito? Perdón, ahora sí retomo. Yo que conste que cuando concebí el Arafa, me quise centrar más en ese concepto de que la muerte no es el final y que los difuntos se mantienen en nuestra memoria, son nuestros antepasados, hay que honrarlos, respetarlos, y en el momento en que desaparece su memoria, llega la nada, la existencia, el silencio, el vacío, lo que quieres llamarlo, ¿no? Ese ritual egipcio de o paso el pesaje del corazón y voy al campo de juncos, o la bestia me come y no hay nada de mí. Entonces creo que lo más importante es las historias que hay detrás de los vivos y de los muertos, sobre todo. Y algo terrible que se susurra en medio del distrito es la damnatio memoria, que nadie se acuerde de ti. Entonces yo mi consejo es que la gente escuche a los muertos, escuche a la familia de la gente que aún vive ahí, vea sus historias, vea el pasado, incluso que se atreva a indagar qué ocurrió antes de todo esto, que hable con los olvidados y les pregunte qué había antes aquí, que deje fluir eso, las microhistorias de cada uno, de que a lo mejor uno de los difuntos tiene algo que contarte, o a lo mejor un vivo se acuerda de su enamorado que ha muerto hace un tiempo, o yo qué sé, o la gloria de mi casa que ahora ha caído en desgracia, y que jueguen un poco con ese microcosmos. Que está claro que el peligro está, que si los difuntos se levantan, eso acaba con el equilibrio y el caos vence al orden, pero que escuchen, que se interesen por todo y que el máster que dirija esto ponga historia a la gente del barrio. Y sobre música, a ver, yo no pienso una pieza específica, pero pondría seguramente la banda sonora de Assassin's Creed Origins, porque es Egipto 100%, y yo creo que es la primera vez que he visto un videojuego y casi diría algo en pantalla que me recuerda a Egipto de verdad, y diría que la música fluye, que sonidos típicos de allí. Y ya le doy la paso a Rubén, que ya habló mucho. Bueno, el tema de que para jugar el tomo de la ruina tienes que superar
el shock inicial, y tienes que tener en cuenta, tanto todos los que se sientan a la mesa, es que ninguno miente. Cada uno tiene su verdad y cada verdad es original. Aunque el que está sentado delante tuya, su verdad sea totalmente opuesta. Cuando seas capaz de ver que eso es así, que la aventura te está ofreciendo eso, entonces tienes que abrazar el remolino de situaciones que se van a suceder. Tienes que dejar que tu mente intente de ordenarlo, intente racionalizarlo, intente ponerlo en una cronología porque ya no existe. Esa oportunidad ya no está. Y cuando el jugador y el director del juego lo consigan plasmar en mesa es cuando van a empezar a disfrutar la aventura. Y no solo eso, lo que me gusta del Tomo de la Ruina, las veces que la he dirigido, ha sido en que cada mesa me ha aportado cosas totalmente extrañas y diferentes y claro, en el contexto en que todo se mueve, todo eso es válido y me quedo con esa idea. Cuando ya has aceptado el golpe, ya abraza el caos. Ya déjate de llevar, no niegues nada, no busques una mentira porque no hay mentiras. Lo que está pasando de verdad y cuanto antes lo asumas, antes vas a poder terminar lo que has empezado. Si tuviera que decir una banda sonora, todos lo conocéis, creo, estoy seguro que no voy a descubrir esto a nadie. Un autor que por YouTube se llama Cryo Chamber, que no sé si lo he pronunciado bien, pero creo que sí, que es Cryo Chamber. Tiene unas pistas de música alucinantes. Tiene algunas basadas en los mitos, otras en estilo noir, otras más corte espacial, perdón, aventura espacial, bueno, será el término, disculpar. Y hay una pista, Empty Walls o algo así, Mundos Vacíos, en la que tú escuchas la música y sabes que de fondo se está escuchando ruido de pisadas, arena, quizás un lamento, algo moverse, y a veces la música va bajando y te das cuenta que ya solo estás escuchando ese ruido de fondo. La melodía es la que se ha convertido en un segundo plano. Y una de las veces que dirigí la aventura me pareció súper efectivista esa pista. Ahora me da un poco de rabia porque tendría que revisar cuál es, pero hizo un efecto brutal cuando de repente la gente se dio cuenta que ya no sonaba la música y solo estaba escuchando un ruido como del viento sobre la ciudad y cómo este viento arrastraba algo y me pareció brutal. Pues si encuentras la pista, o la ponemos en el cajetín cuando se suba esto a YouTube, o se pone por Twitter, o las dos Sí, cosas. sí, creo que es eso, Empty Walls o Mundos Vacíos o algo así, de Cryo Champs. Pues no te preocupes, Pero pues cualquier cosa suya es oro puro. Sí, intentaremos poner después la información de la música, porque yo creo que es algo que habrá gente que sí que le agradezca. O sea que gracias por esa pequeña pista que habéis dado todos. Y ahora sí ya se nos ha hecho tarde, ya vamos a ir cerrando, no queremos robaros más tiempo. Solo la última preguntita y ya la dejamos y ya os despedís y demás. Tengo aquí en el pinganillo. Sí, yo me desconcentro aquí con las criaturas. Si nos gustaría saber si tenéis algún proyecto futuro, alguna semilla futura para jugar Slayer. algún distrito Cosita. pensado o algo así. Si quieres ceder tu turno y sabes, se lo pasamos a Luis. De hecho, si queréis ahora intercalar, pues a contarnos si alguien tiene pensado algo, o tuvo una idea de un segundo distrito y no desarrolló, o yo qué sé, adelante. Yo voy a decir que estoy enamorado de Dust. Quien me conozca un poco sabe que mi pasión por el western es legendaria. Y tengo ahí un módulo que tengo puesto, tengo muchas ganas de ponerme a jugar, que se llama El Cantar de la Leona. Suena bien. Bueno, pero de alguna pista, algún algo, porque un algo. Algo rápido, pues un grupo, una compañía de mercenarios acompaña a un personaje enigmático llamado La Leona, que busca a su enemigo a través del desierto, como en la Torre Oscura. El pistolero caminaba tras el hombre de negro y eso mete al grupo en diferentes distritos en la frontera, en el borde exterior, cada vez más peligroso y cuestionándose constantemente si esa ansia de venganza no los va a aniquilar a todos.
y la historia de, pues, muy crepuscular, muy con un tinte épico y evidentemente es va a ser una gran tragedia. ¿Quién se anima? Venga, yo. Venga. Yo tengo un par de ideas. En donde estaba el barrio antes de que fuera hundido, en los alrededores quedarían los rescoldos de lo que intentó ser el Imperio Obsidiana, y ahí me parece interesante ver cómo hay una pelea entre gremios, sobre todo por esas frutas de luz, ¿no? Y me imagino esas calles steampunk más luminosas y no tan oscuras, y con esa lucha entre gremios y un poquito de política. Y por otro lado, luego esas madrigueras que os he descrito abajo, pues me imagino pues una especie de infraoscuridad con portales que conducen a diferentes distritos de la ciudad, ¿no? Enlazando un poquito pues ese barrio que está, que como es Baresh, hundido, pues con algunas tramas que permitan a los personajes ir pues a los diferentes barrios de los autores y autoras que estamos aquí. Pues eso serían. Digo yo, si queréis. Dale, dale, Fran. Está medio maquetado en mi cabeza y medio escrito. Seguramente lo suba a mi Itch.io, así que habrá contenido gratis como siempre. Mi idea es jugar una aventura en la que se juega en dos partes, como pasa en el juego de Alien, de Free League, que se juega como en diferentes partes cada aventura. Y básicamente vamos a jugar en un distrito y a mitad de aventura cambiaremos de personajes y jugaremos en un segundo distrito. Este distrito será nuevo y será un distrito que hace mucho tiempo se quedó desligado de la ciudad. Entonces se crea él una serie de personas que han cavado bajo tierra y han hecho un agujero que da a otro distrito. Pues cómo enfrenta la ciudad una invasión básicamente de un distrito que no existía y que ahora se une a la ciudad. Y ahí los personajes elegirán si quieren quedarse con el personaje que jugaron al principio o con el nuevo que ha llegado al distrito. Y ya veremos. Muy interesante. ¿Félix o Isa? Creo que haría un distrito de artistas, una ciudad en pleno renacimiento y que utilizan de alguna manera insumos de los monstruos para hacer arte, no solo que si tintas y tal, sino que habrían artistas haciendo arte performático con monstruos vivos y cosas muy bizarras de este estilo y un poco ahí para introducir como un elemento absurdo y un poco que haya un poco de crítica de, no sé, de la mercantilización del arte, pero también cosas no sé, alguna locura de ese estilo se me ocurrió, ¿no? Me molaría ver un distrito así, ¿no? Con mecenas, artistas y cosas de ese estilo. Yo me quedé con ganas de sacarles, o sea, de tirar más del hilo de la historia de algunos de los penejotas que salieron escribiendo El Arrabal. Y me quedé con mucha curiosidad de la parte de los tintes. Igual sería un barrio igual que en este barrio sobre todo se dedican a tejer, un barrio donde los tintes y de dónde salen esos colores y qué poder tienen esos colores y cómo funcionan esos colores en las telas. Eso me quedé con ganas de desarrollarlo más. Eso podría ser otro distrito completamente aparte. Yo en su momento, creo que Isa lo sabe, que tenía dos ideas, que una era lo que hice, Egipto al final me gana, y la otra, aunque solo está esbozada en mi cabeza y alguna nota y algo que le he ido contando a Rubén, era basarla en Oriente. Y había pensado pues en un distrito donde haya samuráis cazando criaturas, las típicas criaturas del folclore japonés, clásico, ¿no? Pero jugar un poco como esas historias siempre de fantasmas y demás, tienen mucha parte trágica detrás y demás, por ejemplo, la Dama de las Nieves, ¿no? Que es la clásica. Pues jugar un poco con ese concepto. ¿Qué ocurre? Tengo ideas sueltas que aún no le he empezado a dar forma, pero seguramente lo acabo escribiendo y lo ponemos en mesa porque me quedó ahí las ganas. Lo que pasa es que estaba indecisa y los egipcios al final siempre ganan. No, que se nota. Yo siempre pienso que lo que te tira y sale fácil. Es que darle vueltas a algo al final es, bueno, si esto lo voy a sacar antes, te voy a poner esa pasión. Nada, ya habrá más oportunidades.
pues terminamos ya. Si tenéis alguna recomendación, alguna cosa que se haya quedado en el tintero, es vuestra oportunidad de decirla. Y si no, nos despedimos. ¿Alguna cosa, Isa, que se te haya quedado, que quieras decir? Nada, Fran, No, Luis. que combatan, que es de lo más divertido que tiene el juego. Yo A matar. quería decir, perdón, yo quería decir que bueno, que al final que jugamos a muchos otros juegos y al final una aventura clásica recurrente y que nos gusta a todos es la cacería del monstruo, ¿no? O sea, vamos a estar jugando D&D, vamos a cazar monstruos, vamos a estar jugando Warhammer, vamos a cazar monstruos, vamos a jugar a Cyberpunk y vamos a cazar monstruos y Slayers hace eso precisamente, ¿no? Es un juego enfocado a eso, con las mecánicas para eso, ¿no? Entonces, ¿para qué engañarnos, ¿no? En algunas situaciones. Si queremos cazar monstruos, pues este es un juego que deberíamos tener en nuestra biblioteca para leer y para jugar, si podemos. Y me parece que en ese aspecto es muy guay, ¿no? Y le pediría a la gente que valorara esa opción porque es muy interesante. Y de paso es muy amigable para gente que no haya jugado antes a rol o que no es un juego muy fácil de explicar. En nada están los jugadores haciendo cosas guays. De paso, siente que su personaje es importante, es único. No sé, creo que tiene muchas cosas que pueden servir de gancho para no jugones de rol, para convertirlos en jugones o simplemente que pasen un día jugando rol. Y es muy sencillo de llevar a mesa, incluso a la hora de dirigirlo, realmente es que es muy fácil, no tienes que complicarte mucho la vida. Y a mí, que me gusta mucho la acción en mesa, es un juego de mucha acción. Le puedes meter mucha acción si quieres. Lo que decía Luis, que ve a cazar al monstruo, que ya verás cómo te lo vas a pasar genial. Y además es un juego que te puedes flipar con todo ese teatro en la mente que te invita y esa combinación que a veces surge entre los personajes. A mí me volvió loquísimo el táctico con el pistolero. Un pistolero por encima del tío me ganó. Jugué una jornada que se hizo a Django, literalmente, y con el táctico diciendo recarga, dispara, tal. Y ellos lo vivían en la mesa porque te lo estás imaginando y es súper dinámico el juego. Es muy frenético, muy divertido. No te lías tanto turno, no sé qué hago, acción complicada, movimiento. No, tira súper chulo. Cada jugador se siente único, no sé, se respira diferente. Así que ya sabéis, esto está en Berkami, aún le quedan unos cuantos días, pero luego van a salir más cosas, porque Rubén nombró antes el Dust, que saldrá más adelante, y algún distrito más, porque evidentemente hay cosas que han quedado en el tintero y que queremos seguir creando. O sea que Slayer no se va a acabar solo aquí. Igualmente, la información de Berkami abajo pues la pondremos para quien quiera contribuir, pero yo personalmente es un juego que a mí me ha gustado de verdad. Lo he disfrutado con la hechicera corrompiéndose, te sientes muy poderosa y a la vez ves que se te va de las manos muchísimo, muchísimo. Es un juego muy divertido, es un juego que va muy bien lo que ha dicho Félix, es un juego que es rápido para todos, es un juego que se monta un one shot en un momento, así que dale la oportunidad, como han dicho, es la mecánica de rol, vamos a cazar monstruos, vamos a matar bichos. Pues con estas reflexiones finales nos despedimos ya, daros las gracias por estar aquí con nosotros esta noche, tarde, muchísimas gracias por estar aquí y nada, os deseamos. Yo personalmente os deseo toda la suerte del mundo en vuestros futuros proyectos. Muchísimas gracias por venir a todos. Muchísimas gracias a Chao, vosotras por chicos. invitarnos. Gracias a Y a vosotras. todos. Gracias. Ya placer. sabéis que Gracias. con las abejitas siempre tenéis un hueco para lo que queráis. Muchas gracias. Ha sido genial. Gracias, Gracias. chicos. Buenas Gracias. noches, chao, chao. Buenas noches. Hijo de...